En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que ustedes están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la del mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, entonces crean. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy día para ti, querido hermano y hermana, Jesús te da 3 palabras. Primero nos dice: si me aman, guarden mis palabras, dice, ¿no? Si ustedes me aman de verdad, guarden mis palabras, nos dice Jesús. ¿Ya? Eso es lo que nos dice primero, ¿no? Y dice que el Padre también te amará si amas a Jesús. Tú vas a guardar la palabra y el Padre te ama. Por tanto, el Padre y el Hijo van a venir, dice, a tu vida y van a hacer una morada en tu vida. Qué bonito, hermanos. ¿Y eso cómo vamos a explicar? Hermano y hermana, el amor. Si Jesús nos manda un nuevo mandamiento, entonces nos preguntamos: ¿qué cosa es el mandamiento de Jesús? ¿Cuál es la palabra de Jesús? No hay otra cosa que el amor. Amor. Eso hoy día nos dice: si es que tú me amas, guardas mi palabra. O sea, practicas el amor. Pero Padre, ¿y cómo es el amor? No sé si ustedes, tal vez algunos estaban domingo anterior, hemos hablado bastante sobre el tema del amor. Creo que no son nuevos, ¿no? Hemos dicho que el amor de Dios, básicamente para tu vida, puede ser 3 cosas, o 3 acciones, o 3 palabras podría significar. O sea, Dios dice que te ama de manera personal. O sea, para Dios eres muy valioso. Dios siempre te ama. Segundo, hemos dicho que el amor de Dios es generoso. O sea, Dios es capaz de amar generosamente. No es tacaño. Te ama demasiado. Tercero, el amor de Dios es constante. O sea, todos los días te ama. No hay ni un instante, ni un segundo que Dios deje de amarte. Todos los días te ama el Señor. Es el amor de Dios. Entonces, ese amor que recibimos de Dios, nosotros también tenemos que dar a los demás. Tenemos que dar a nuestros hermanos. Pero no solamente a tu hermano, sino que comenzando de tu casa tienes que hacer eso. Pero no solamente con palabras, pues, es que mamá te amo, papá te amo, hijito te amo, lindo, precioso. No, no solamente eso. O sea, eso que dices, ¿cómo lo demuestras con tus actos? ¿Cómo lo haces con tus gestos? O sea, ¿cómo lo haces concreto? Eso es lo que necesita hoy día el Señor en su Evangelio. El amor. Pero la característica esencial del amor, queridos hermanos y hermanas, o la característica esencial del cristiano, es justamente el amor. No hay otra cosa. Pero el amor hecho vida. El amor hecho praxis. O sea, el amor se demuestra con gestos, con palabras, con acciones concretas. No solamente, pues, con palabras, ¿no? Que te amo, no solamente. Mucho más que eso. Hacerlo vida, eso, en tu vida de familia. Eso es lo que necesitas. Entonces, cuando tú haces eso, dice que el Señor va a hacer una morada en tu vida. O sea, una casa. O sea, prácticamente tú eres templo del Espíritu Santo, templo de Dios. O sea, Dios quiere venir con su Padre, ahora entrar a tu vida y quiere hacer una morada en ti, dice. Quiere habitar en tu vida el Señor. Querido hermano, imagínense eso. Hoy día el Señor te dice, quiere habitar en tu vida, en tu familia. Pero para eso, ¿qué cosa necesitas? Nada más que el amor. Amar. Eso necesitas. Cuando tú vas a hacer eso, el Señor dice que va a venir a tu vida y va a habitar. Quiere hacer morada. Eso es la primera idea, ¿ya? Segunda idea, nos dice,
Segundo regalo que el Señor hoy día te da para ti, hermano, para tu vida de fe, es que el Señor te dice que no estén tristes, hijitos, hijitas, no estén tristes, dice, ¿no? El contexto es así, mira, Jesús había llamado a los apóstoles, había elegido a sus discípulos. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han seguido a Jesús, han dejado a su familia, han dejado sus chacras, sus casas, sus bienes, todos los han dejado y seguían a Jesús, a su maestro, porque Él era la vida, la verdad, ¿no? Y la luz, todo eso, ¿no? Les ha prometido tantas cosas buenas Jesús. Y entonces dicen, ¿saben qué, hijitos? Ya no voy a estar ahora con ustedes, ya tengo que ir. Te pregunto a ti, mamá, cuando tú amas a un ser querido, digamos así, ¿qué pasaría si tu hijito, a quien le quieres demasiado, me imagino, y dice, mañana, ¿sabes qué, mamá? Me voy a Colombia. ¿Cómo te pones? ¿Alegre o triste? Triste, muy bien. Bueno, es natural, ¿no? Uno que se ponga triste cuando tú amas, entonces, cuando te dice, ya saben que ya me voy, entonces uno se pone triste. Así estaban los apóstoles. Jesús, que era su maestro, que les había amado, a quien querían demasiado, les dice, mira, ¿saben qué? Me voy, ya no voy a estar con ustedes. Los apóstoles que, ay, no, pues ¿cómo te vas, maestro? Pues nos has dejado, yo trae tantas cosas para ti, ¿cómo nos has dejado? Se ponen tristes. ¿Qué les dice Jesús? Tranquilo, pues, hijitos, ¿qué pasa? Le dice, mira, les voy a mandar al defensor, les voy a mandar al Espíritu Santo. Él los hará comprender, les hará entender todo lo que les he dicho. Así nos dice el Señor. No es que el Señor se fue, sino que nos ha mandado nada más y nada menos al Espíritu Santo, al defensor de la vida. O sea, quiere decir que tú, querido hermano y hermana, tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿Y cuándo has recibido? En tu bautismo, en tu confirmación. Ahí has recibido al Espíritu Santo. Pero ahora otra cosa es que tú vives como si no tuvieras el Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Pero tú tienes al Espíritu Santo, hermano y hermana. Por eso no tienes que estar triste. Dios te ha dado este regalo más grande en nuestra vida, al Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso tiene que, pues, demostrarse también. ¿Cómo nosotros tenemos al Espíritu Santo? Se supone que si tenemos al Espíritu Santo tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, llenos de energía, llenos de fuerza, no estar llorando, ay, ya se acabó, yo quiero morirme, no sé, para mí ya no hay nada. No. Tienes que estar, pues, alegre, feliz, contento, porque tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede transformar tu vida. ¿Sí o no? Puede cambiar tu vida, solucionar tus problemas si realmente crees. Claro que sí, hermano. Es otra cosa vivir con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los cristianos, con los católicos? Que no solo creen eso. O sea, viven como si no tuvieran el Espíritu Santo. Tristes, amargados, con su cara de limón chupado, la gente así, llega a su casa así, cuando va a la misa, llega amargado, molesto con sus hijos, con su esposo. Pero, ¿a quién le iba a llamar eso? A nadie, hermano. Sería otra cosa si tú ahora de esta Eucaristía llegas a tu casa feliz, contento, alegre, con mente positiva, pensando que las cosas sí se van a solucionar. Eso sería otra cosa, ¿sí o no? Eso es vivir con el Espíritu Santo, convencidos de que el Señor está con nosotros. Y si estamos con Él, nada y nadie nos hará, pues nada, ¿no? Estamos con el Espíritu Santo, hermanos. Él actúa en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Les digo una cosa, mira. Mientras ustedes, de aquí, de esta Eucaristía, llegan a su casa, y siempre van a estar las cosas, tonterías, las mismas tonterías, no va a cambiar nada. Es por gusto que estés aquí en la misa, que estés sentado, que me estés escuchando, por gusto. Si no vas a hacer, si vas siendo la misma persona saliendo de esta Eucaristía. Si vas cometiendo las mismas tonterías, mejor no, pues. ¿Para qué ser cristiano? Imagínate a la gente amargado, a la gente católica ahí, llegando a su casa, yendo en la calle, y dice, si ser católico es así, ¿para qué voy a estar al templo? No, pues gracias a Dios, Dios me ha librado de ser católico, diría yo, ¿no? Si yo veo a un cristiano así peleando, ahí discutiendo, ahí mintiendo, haciendo tonterías, ¿para qué, hermano? ¿Para qué ser católico? No. Mejor no soy católico, así dice la gente. Pero es otra cosa cuando tú amas, cuando tú no mientes, cuando tú haces cosas buenas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú vas las cosas o ves las cosas de manera positiva. No ves la vida de manera fatal, sino que siempre ves con esperanza. Es otra cosa, hermanos. Eso es vivir con el Espíritu Santo, con el defensor de la vida. Eso es Dios, el Señor te regala. Que yo te doy el defensor de la vida, por tanto, vive como un cristiano que tiene realmente al Espíritu Santo. Finalmente, para ya no hablar mucho,
Finalmente el Señor nos dice, aquí nos dice que les doy la paz. ¿Ya? Aquí te va la tercera palabra. El Señor te da la paz hoy día, dice. La paz, les doy la paz, les dejo mi paz. ¿Y qué cosa es la paz? ¿Qué cosa sería la paz? A ver. ¿Tranquilidad? Muy bien, sí, tranquilidad. ¿Qué más? Serenidad, tranquilidad, estar bien, buscar la paz. El mundo dice, ¿no? La paz es básicamente ausencia de la guerra, ¿no? O sea, la sociedad, el Perú, por ejemplo, ¿no? Los países dicen, mientras tú tengas militares, mientras tú tengas armas, todo va a estar en paz, ¿no? Porque no vas a tener enemigos, ¿no? Cuando más poder tengas, vas a estar en paz. Pero la paz del Señor no es eso. Para nosotros los cristianos, la paz es tener a Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo se saludaban los judíos? Los judíos no saludaban, hola, ¿qué tal, cómo estás? Hey, no se saludaban así. ¿Saben cómo se saludaban los judíos? Shalom, decían, Shalom Alejem, Shalom Alejem, así saludaban los judíos, ¿ya? ¿Qué es Shalom? La paz esté contigo, hermano. Así saludaban los judíos. Entonces quiere decir que la paz es justamente tener a Jesús en nuestra vida en plenitud, porque es un paz que no se acaba, pero del mundo se terminará, se acabará, pero de Jesús no se acabará nunca. Es tener a Jesús en tu vida y ese paz transmitir a los demás. O sea, decir que la paz esté contigo, querido hermano. Es así, decir la paz. Es así decían los judíos. Shalom Alejem, hermano. Así saludaban. No saludaban, hola, hey, no. Shalom Alejem. Así se saludaban los judíos, ¿ya? Entonces, eso es la paz, digamos. Transmitir a Jesús y desear al otro que el Señor esté con él. O sea, en otras palabras, desear la bendición para otro. Eso es tener la paz. ¿Y cómo deseas bendición al otro? ¿Y qué es bendecir? A ver. Bendecir, o sea, decir bien, hablar bien del otro. O sea, bendecir es desear lo mejor para tu hermano. Ustedes han visto, hay personas, cuando uno logra en su vida, así cosas grandes, hay gente que se pone envidiosa. Dice, ay, ¿por qué ha logrado esto? Mire esto. No, la paz del Señor es que, si tú tienes la paz del Señor, tienes que alegrarte también del logro del otro hermano. Ponerse feliz porque ha logrado tu hermano. No sentirse, pues, ahí no estar renegando, no ser envidioso, sino que alegrarse del triunfo del otro. Y cuando está sufriendo también, pues, participar en su sufrimiento, ayudarlo, ¿no? Eso es la paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Entonces, para ya no hablar mucho, resumen. 3 palabras hoy día el Señor te regaló. Primero, amor. ¿Ya? Amor. Segundo, defensor, el Espíritu Santo, defensor. Vivir como hombres y mujeres de fe que tenemos realmente al Espíritu Santo. Tercero, la paz. Ojalá que no te olvides de esas 3 palabritas, ¿ya? Amor, el Espíritu Santo y la paz. Muy bien, hermanos. Entonces ahora, para que no se duerman, nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. ¿En quién creemos realmente nosotros los católicos? Vamos a decir con toda nuestra fe, ¿ya?